Seguimos aquí en sus espacios. Tiro al blanco, voz para el cambio. Hay temas de actualidad que están ahí en la palestra, en la discusión, pero que no son nuevos, pero que se mantienen ahí. Ahí hemos visto lo que ocurrió con el hijo del chino, un hijo de un narcotraficante, que en enero, la policía, la DNCD lo detuvo con 53 gramos o kilos, creo que era gramos, y un dinerito. Lo detuvieron, pero lo despacharon para su casa. Ahora la fiscalía dice, porque hubo un ajuste de cuentas, o la procuraduría, que estaba preparando un expediente para someterlo. Pero lo dejaron ir, a pesar de que le encontraron algo en enero. Sin embargo, a un agrónomo, a Nelson Alburquerque, en Elías Piña, lo acusaron de robarse una manguera, un empresario con el que él trabajó por 20 años y tanto, ganando más de 100,000 pesos. Y le levantó su finca, que tiene unas 40,000 tareas sembradas de aguacate. Sin embargo, contra Nelson Alburquerque, un agrónomo muy preparado en Elías Piña, hubo cárcel. 9 meses de una prisión injusta. Ni siquiera una medida de vaya a su casa, vamos a seguir investigando, por una manguera que no se robó. Porque un hombre que gana más de 100,000 pesos durante más de 20 años, con un empresario que creo que es un general, Manuel Castillo Pimentel, simplemente no quería pagar las prestaciones laborales. Es lo que uno ve a la distancia. Tuvo el sindicato de los agrónomos, la AMPA, que trasladarse de la Santo Domingo, de San Cristóbal, Baní, Barahona y San Juan, a Elías Piña, a presionar en las calles para que pudieran decirle a Nelson Alburquerque, ve a dormir con tu esposa y con tu hija, y una medida de presentación periódica. Sin embargo, a este, que lo encuentran con droga, hijo de fulano, hijo del chino que está preso y pedido en extradición, no, lo soltaron y ahora hubo un ajuste de cuentas. Traigo esto para preguntarle a Narciso y ver con Narciso desde estas ventanas, tiro al blanco, voz para el cambio, el tema de la justicia en la República Dominicana, porque uno tiene la percepción de que hay una justicia secuestrada, de que hay una justicia que solo funciona para los pobres, que no importa si usted tiene dinero que venga del sicariato, de la delincuencia organizada, del crimen organizado, si hay dinero, como que la justicia para eso tiene otra cara. Claro. Mira, el tema del sistema judicial y su secuestro viene de décadas. Balaguer hizo un diseño de control del sistema judicial. En un momento de posguerra, de confrontación político-social aguda y de entronización de un Estado terrorista, y recordemos lo que eran los procesos judiciales, lo que era el Ministerio Público en la época de Balaguer. La mayoría eran exmilitares que recibían órdenes, dependiendo de a quién apresaban, a quién allanaban, a quién mataban. Y todos esos procesos eran procesos bajo control. El otro gran tema era, Balaguer le daba, como le llamaba él, la comida al boa. Y la avidez del empresariado, que estuvo bastante constreñido, la empresa privada en la tiranía de Trujillo, por el poder omnímodo de Trujillo como jefe económico, también como gran empresario, se desató. Y entonces estaban las oficinas de abogados al servicio de los empresarios que controlaban determinadas áreas de la justicia, ¿no? Para los fines propios, en todo el campo del derecho comercial, del derecho empresarial, de todo este tipo de cosas, y de los conflictos también laborales. Es un sistema judicial bajo control, secuestrado por el balaguerismo. Eso se aflojó con el tema de lo que pasó en el 78, de la victoria del PRD, ya un PRD bastante domesticado, ¿no?, en relación con lo que fue en abril y posabril. Pero el PLD, en alianza con el balaguerismo, logra de nuevo, bueno, debo decir que también se daba el fenómeno de control desde el PRD de áreas importantes de la justicia en favor de ellos.
Nombró su propio juez. Sí, y los repartos también, es decir, cuando se producían determinadas correlaciones a nivel de ese Senado y todo esto, entonces se repartían. El que tenía mayoría, controlaba la mayoría de los mecanismos, pasaba así con la Junta Central Electoral. Acuérdate que habían jueces de la Junta que respondían al PRD. Por eso Balaguer se roba 4 senadores en el 78. El PRD logra, desde el abrazo perverso con el balaguerismo, logra entronizarse en el Estado y se va convirtiendo rápidamente en un partido-Estado que se pasa a ser, más aún, un partido corporación de la corrupción, un poder político empresarial, donde parte de la partidocracia, la parte más elevada de la partidocracia, comenzando por el presidente de la República, se enriquecen desde el ejercicio del Estado y forman clanes. Ese Estado fue remodelado a partir de toda herencia de la Constitución del 66, que daba siempre la posibilidad de que el Senado, quien controlaba el Senado, controlaba el sistema judicial. Y la Junta. Y la Junta. Y la Cámara de Cuentas. Ese Estado remodelado con todo el tema del Consejo de la Magistratura, de las altas cortes, de todo esto, en la misma dirección. Es decir, quien controla el Consejo de la Magistratura y controla el Senado, controla todo el sistema judicial, altas cortes, Junta Central Electoral, mecanismos de fiscalización, todo esto. Ahí es que se reconforma la dictadura institucionalizada, la dictadura constitucional, desde un ejercicio de corrupción e impunidad sistemático, que llega a todos los niveles. Quien tiene poder político, quien tiene poder económico, quien tiene recursos, no es sancionable. Y poder militar. Y poder militar. No es sancionable. Hago ahí un paréntesis porque en el caso de Elías Piña con el agrónomo, que es un caso nuestro, Elías Piña es una provincia pequeña y sin embargo cuando había audiencia allí del caso Nelson Alburquerque, nos metían allí, no policía, nos metían 300 guardias en un simple juzgado de paz. Sí. Porque está implicado, está como demandante un hombre vinculado al ejército. Entonces, no es sancionable. Se dice mucho, se repite, y lo hacen algunos productores del programa y comentaristas, de que el tema es sencillamente que la justicia está controlada por políticos y por los políticos del partido de gobierno. No es solo eso. Ahí se quiere invisibilizar la relación entre el factor partidocracia política y empresariado, el control del gran empresariado sobre el sistema, en esa asociación. Es decir, y entonces se dan fenómenos de este tipo. Mira, en esta figura, que yo creo recordarla bien, el ex general Castillo Pimentel, que creo que es el padre del senador Castillo de Ocoa, propietario de... No. Él tiene 2 hijos, pero son más jóvenes que el senador de ¿Son más hijos? Sí. Están, creo. Bueno, porque me suena Castillo Pimentel. Manuel Castillo Pimentel. Me suena. Hay muchos generales... Es una persona que puede andar 75 años. El balaguerismo promovió que los generales más cercanos de las dos facciones, Neinibar, Enrique Pérez y Pérez, lo enriqueció. Y lo enriqueció sobre todo con tierra. Fueran del CEA, no fueran del CEA. Lo hizo magnate del campo. Entonces, ahí se mezcla el autoritarismo militar, el despotismo militar y la corrupción, con la protección del poder y de un sistema judicial que le sirve. Y ahí está clarito cómo se produce el tema. Un técnico
que le sirve a quien lo utiliza para su producción de aguacate y otras producciones. En el momento mismo en que se plantea su liquidación, que es una suma de dinero considerable por los años que tenía que estar trabajando, dice no, porque bueno, ahí viene todo el tema de la voracidad y la avaricia. Son feroces. Ellos saben que tienen el control de la justicia. ¿Cómo no va a tener este magnate el control de la justicia para sus fines? En su caso, de Elías Piña, solo sobornando fiscales y jueces tiene esa posibilidad. Y aparte del tema político, tú estás seguro que está conectado con el poder político. Con Leonel y con Danilo. Con el poder político. Porque cuando uno lo rastrea, lo encuentra en imágenes al lado de Leonel y ahora en inauguraciones con Danilo. Claro. Y ese fenómeno se da hasta en los casos de feminicidio, en los casos de abuso infantil. Que la embajadora de Estados Unidos fue a ir a Piña a visitar su finca y sus instalaciones, ahora recientemente. Sí. Sí, hace 20 días que estuvo la embajadora en Elías Piña a visitar a este señor. Entonces es muy importante que tú lo hayas mencionado esto aquí, que lo haya tratado. Porque ellos se dan muchas veces poses de que están contra la corrupción. Es como el caso que quizá había que averiguar cómo fue que vendieron lo que fue la embajada, lo que fue el consulado de Estados Unidos, en la Máximo Gómez esquina Penson. Está vendido en una universidad. ¿Quién es el dueño de la universidad? No sé. ¿No la sabes? Universidad Francisco Enrique y Carvajal. Sí. Francisco Federico. Félix Bautista y Leonel Fernández. Cuerpo del delito. La vendió la embajada de los Estados Unidos. Está bonito eso, ¿no? Está bonito. Bonito poema. No sabía, no sabía. Bueno, y aquí viene todo el tema. Ahora tú dices, justicia independiente. Pero bueno, es que todo el Estado, la justicia es un componente, el sistema judicial es un componente de un Estado que se ensució, que se pudrió, que se corrompió, que los corrompieron, que lo usan para corromper. Tú no tienes forma de cambiar eso que no sea produciendo un cambio de raíz. Es decir, el poder constituido no da para cambiar eso, porque es parte cómplice. Es decir, el lema ese que aparece, que los mismos jóvenes lo utilizaron de una manera muy inteligente. Yo no sé si tú viste ese cartel, que dice, no es que nosotros estamos contra el sistema, es que el sistema está contra nosotros. Hay una frase de que el sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema. Eso es lo que está pasando. La corrupción es el sistema. A propósito la impunidad es el sistema. A propósito del el fiscal electoral, que aparece en la prensa como que fue el PRM que propuso a Jenny Berenice, y el gobierno reacciona y Temístocle Montas reacciona porque Jenny Berenice responde a Leonel. Y reaccionan de una vez. Claro. No, y ellos, ahí lo más que puede haber es una transacción en la que ellos no van a soltar. Ese punto no lo sueltan. Fíjate que lo que están diciendo tiene que ser por eso yo digo, a veces se contrapone sencillamente. El problema se soluciona quitando los políticos de jueces y de fiscales. Solo fiscales y jueces de carrera. Eso no es verdad. Hay jueces de carrera y fiscales de carrera que se forman parte del sistema de corrupción y de impunidad. Porque tienen mecanismo de presionarlo y de excluirlo. Claro, porque es que todo el mecanismo. Si no responde, te excluimos. Es como el tema del fraude. Yo digo que el principal fraude es el diseño del sistema electoral y de la base constitucional del sistema electoral, la ley de partido y la ley orgánica te crean una situación determinada, unos amarres, unos encadenamientos que solo permite que opciones de derecha, neoliberales, corruptas, articuladas con el gran empresariado y sumisas a Estados Unidos, compitan. El resto no tiene posibilidad de competir, por más bueno que sea.
Tienen tanques pensantes para eso, tienen tanques pensantes para eso. Claro, claro. Y dejan ahí en esos proyectos, cuando elaboran los proyectos para un código, para una ley, dejan planteados algunos mecanismos para ellos poder operar. En todo este debate que nosotros hemos tenido sobre el tema de la constituyente, del proceso constituyente, del poder constituyente, del poder constituido no surge el poder constituyente. El poder constituyente tiene que salir en dirección desde abajo y en dirección contraria, de frente al poder constituido. Ahí hay un problema. Y hay que romperlo. Pero ahí hay un problema, porque se convoca una constituyente, hay que elegir a los constituyentes por el voto popular. Y con la cultura clientelar en la política de la República Dominicana y el peso de don dinero, ellos tienen la mayor posibilidad de sacar... No, eso depende del diseño que se haga, y eso se ha debatido, y hay propuestas muy interesantes sobre eso, de cómo debe ser la composición de la Asamblea Constituyente. Ahí parte todo el tema del rol de los movimientos sociales, cómo puede ser la representación. No es volver al sistema partidista exclusivamente. Ese sistema partidocrático hay que echarlo abajo. Es decir, y comenzando por las bases de la Asamblea Constituyente. Pero claro, eso es con un cambio de correlación de fuerza. Porque hay que ir si tú lo haces dentro de esta institucionalidad, te da eso isofacto. Esta es la que tenemos. Y se está planteando en esta. No, entonces hay que ir al viejo de la barba cuando sentenció que las clases no se suicidan. Es decir, y hay que hacer colapsar el poder constituido. Hay que producir la quiebra del poder constituido. Eso implica un nuevo poder. Es decir, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, abrieron cauce hacia un proceso constituyente mucho más independiente. En Ecuador y Bolivia se quedaron a mitad de camino. Brasil y Uruguay. Claro. No, ya viene otro, porque hay que llegar hasta el final. Es una pelea y es una correlación de fuerza, y vienen las traiciones, y viene todo esto. Eso no es liso. Chávez no se quedó en el camino, Chávez llegó. Claro. ¿A dónde llegó? A la raíz del poder. Fuerzas Armadas. Porque ahí está el tema, es decir, ahí el tema es decir, si tú asumes una actitud en que tú le concedes a la derecha el poder histórico que ha tenido en términos de Fuerzas Armadas, y no te planteas que ese poder hay que cambiarlo, está frito. Porque eso fue lo que usaron en Bolivia ahora. Ese cambio de poder implica sentarse... Casi 14 años y no cambió la correlación de fuerza militar. Eso implica también sentarse con la Iglesia Católica y poner límite a la cosa. Pero claro. Porque ese es un poder... Y ahí viene todo el tema del laicismo y de cortar que concordato. Ni concordato. ¿No entiendes? Si eso no se enfrenta... Hay que recordar lo que pasó ustedes en predican, ustedes tienen sus iglesias, predican, lo hagan lo que ustedes quieran, pero esto es distinto. Ustedes no son privilegiados del poder. Que hasta ahora lo son. Sí, eso no se corta. Y eso es cambiar sistema educativo, eso es cambiar sistema de salud. Por eso es un cambio radical. Y para llegar al cambio radical hay que empujar mucho. El tema es, lo primero que hay que variar es que la política no puede ser negocio. Ni la salud puede ser negocio. Pero lo que hacen negocio, ni la educación puede ser negocio. No es eso, pero lo que hacen negocio con la política, con la salud, con la educación, no van a soltar su negocio así por así. No, hay que desplazarlo, hay que tumbarlo. Por eso decía José Martí, los derechos no se mendigan, se conquistan. Claro. El derecho a la insurgencia, el derecho al levantamiento, el derecho a la rebeldía, que tiene diversas formas, no es una sola, múltiples formas, eso es irrenunciable. Duarte lo planteó. El derecho a la rebelión cuando se está frente a un gobierno legítimo. Que nos quieren presentar esto como una cosa extraña, pero ¿cuántos presidentes no cayeron en América Latina a consecuencia de las grandes movilizaciones populares? En Argentina en una semana 5. En Bolivia ¿cuántos? Es decir, los pueblos tienen que aprender a quitar. El poder revocatorio no es simplemente institucional, tú lo puedes lograr en un cambio institucional, pero el poder revocatorio se tiene que ejercer desde la sociedad. Bueno, eso es claro, que aquí no hemos dado con el tiro al blanco. No hemos podido remover uno. Hemos salido de algunos, de Lili, de Trujillo, pero removerlo no hemos dado con el tiro en el blanco. No, y Balaguer tuvo que brincar la verja de la anunciatura. En su momento.
una buena coyuntura, en una coyuntura muy especial. Estábamos saliendo de la dictadura y Balaguer. Pero todavía con mucha experiencia. Si el 14 de junio hubiera tenido mucho más experiencia, otra cosa fuera, el curso del país. Y bueno, sí se logró, tumbamos el triunvirato, vino abril, cambió la correlación de fuerza militar, pero entonces nos tiraron el ejército de la potencia. En una coyuntura muy especial que se sigue trabajando para eso, porque hay un acumulado histórico que está ahí. Y el tema es que ya esto no está solo en un país, en dos países, es decir, este proceso está abierto en muchas partes del mundo. Hay un proceso de confrontación y nuestra América, con altos y bajos, está peleando su soberanía. Y aquí seguimos peleando en Voz para el Cambio y Tiro al Blanco. Vamos arriba, señor director.